¿Qué motivos tiene la gente para ayudar a los demás? Se han estudiado fundamentalmente tres fuentes motivacionales de la conducta de ayuda. En primer lugar, el refuerzo. En segundo lugar, los factores emocionales. Y por último, las normas sociales y personales. En primer lugar, podemos decir que las personas ayudan porque ya lo hicieron en el pasado y esa conducta se vio reforzada, se obtuvieron consecuencias positivas o se evitó alguna consecuencia negativa. Estas consecuencias positivas pueden ser la simple alabanza o el sentirse bien con uno mismo. También puede ser que observaran la conducta de ayuda de otros y consecuencias positivas que les reportaba a esos otros y de esta forma aprendieron. Nos estamos refiriendo al aprendizaje social tal como lo describe Albert Bandura. El castigo también tiene una importancia muy grande a la hora de aprender a no ayudar. En un experimento muy conocido, se pidió a una persona cómplice del investigador que preguntara a la gente que pasaba por la calle por una dirección de unos centros comerciales, un centro comercial que estaba cerca. La mayoría de la gente se prestó a ayudar, pero ahí se dieron dos condiciones distintas según las consecuencias de esa ayuda. En una de las condiciones, el cómplice del investigador sonreía a la persona que le había ayudado y le decía: muchas gracias, ha sido usted de gran ayuda. En cambio, en la segunda condición, el cómplice del investigador interrumpía a la persona que le estaba ayudando y le decía: mire, no entiendo nada de lo que me está diciendo, no se preocupe que ya preguntaré a otro. Lo que se midió en el experimento fue la conducta posterior de ayuda que tuvieron las personas, ya que posteriormente se encontraban, un poco más adelante, a otra persona, también cómplice del investigador, al que se le había caído una bolsa. Pues bien, la conducta de ambos grupos ante esta segunda persona que necesitaba ayuda con la bolsa fue muy distinta. En el caso de los que habían recibido un refuerzo positivo, un agradecimiento por su ayuda anteriormente, el 93% de ellos ayudaron a continuación. En cambio, solo el 40% de los que habían recibido una mala respuesta en el primer caso, ayudaron en el segundo. En cuanto al grupo de control, al que no le habían preguntado por la dirección en el primer lugar, ayudó un 80%, es decir, un porcentaje elevado, pero menor que aquel que había sido reforzado por la ayuda en un primer momento. Dado que el castigo es tan eficaz para aprender a no ayudar, podríamos pensar que también lo es para aprender a ayudar, pero no sucede así. El castigo produce una situación emocional que es difícilmente compatible con la conducta de ayuda. Por lo tanto, el intentar utilizar el castigo para inculcar en los niños conductas prosociales o conductas de ayuda no va a ser eficaz. En cuanto a los factores emocionales, tenemos que empezar diciendo que el ver a alguien en una situación de dificultad nos produce siempre una activación emocional. Esto le sucede a los niños ya desde que son muy pequeños y sucede en todas las culturas, por lo que probablemente tiene una base biológica. Sin embargo, esta activación emocional no nos va a llevar directamente a la conducta de ayuda, sino que va a ser interpretada por el sujeto dependiendo del contexto, dependiendo de sus motivaciones, de su personalidad, de las normas, y por lo tanto esta activación emocional podrá llevarnos a una conducta de ayuda o no. Hay algunas emociones negativas que parecen incrementar la conducta de ayuda, por ejemplo la culpabilidad. Se ha comprobado que cuando alguien se siente culpable es más probable que ayude a otros, no solo a aquellos a los que ha podido dañar en un primer lugar, sino en general a cualquier otra persona. Esto se explica como un intento de restablecer la visión de uno mismo, una visión favorable de uno mismo. Cuando la gente ayuda, normalmente busca algún tipo de recompensa, bien sea un refuerzo como el agradecimiento o la alabanza, o bien sea incluso disminuir un malestar, como cuando tiene sentimiento de culpa.
Sin embargo, hay autores que defienden que también se dan situaciones de ayuda de carácter puramente altruista, es decir, que no buscan en ningún sentido favorecer al sujeto que la realiza, sino únicamente favorecer al sujeto que la recibe. Estas conductas de ayuda estarían provocadas por el sentimiento de empatía que nos movería directamente a favorecer a la otra persona. Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo en este planteamiento. Algunos defienden que el sujeto que ayuda siempre, de una manera o de otra, va a buscar algún tipo de beneficio propio, aunque sea indirecto. Por último, podemos decir que en todas las sociedades hay normas sociales que prescriben el actuar de manera prosocial, se entienda como se entienda prosocial en una sociedad determinada. Estas leyes son muchas veces implícitas y se transmiten en el proceso de socialización mediante los cuentos, las leyendas, la conducta familiar o los preceptos religiosos. Una de estas normas es la norma de reciprocidad que aparece en todas las sociedades y en todas las culturas y que prescribe que hay que ayudar a aquellas personas que nos han ayudado y hay que negar ayuda a los que nos han negado ayuda a nosotros. Esta norma tiene una fuerza enorme y su violación suele producir un fuerte malestar, tanto cuando se presta ayuda y el otro no nos la devuelve cuando la necesitamos, como al contrario, cuando no estamos devolviendo la ayuda que alguien nos prestó en su momento. Así que cuando se produce un desequilibrio, la gente busca de alguna manera volver a restablecerlo. Otra norma importante es la norma de la equidad, que nos dice que tiene que haber un equilibrio entre aquello que damos y aquello que recibimos. De nuevo, cuando esta norma se viola, de alguna manera las personas sienten un gran malestar y tienden, sea como sea, a restablecer el equilibrio. Según la norma de responsabilidad social, somos responsables de aquellos que dependen de nosotros y por lo tanto debemos prestarles ayuda. De todas formas, esta responsabilidad se puede ver diluida en distintos casos, por ejemplo, cuando hay más personas que pueden también ayudar o cuando el problema se atribuye a causas internas a la persona que tiene dificultades, es decir, se entiende que el problema es culpa de la otra persona. En ese caso nos tenderemos a sentir menos responsables de ella. Y por último tenemos que decir que también van a existir una serie de normas personales que van a llevar a la persona a actuar en una dirección u otra siguiendo sus criterios morales. Cuando nos separamos de alguna manera de esas normas personales que nos hemos dado a nosotros mismos, podemos sentir un gran malestar y podemos desarrollar una conducta que vuelva a ponernos de acuerdo con esas normas que defendemos.